de esos relatos hizo una obra de teatro. Esa obra de teatro la llamó Gurka. Y acordamos con Cito Lema y Norman Brisky llevar a cabo esa obra de teatro, que el título era Gurka. La dirigió Norman Brisky, estaba interpretada por un actor profesional, y además el elenco de teatro que trabajaba en esa obra eran el grupo de compañeros del grupo de teatro del Frente de Artistas del Borda. Y se hizo en el Teatro Calibán. El Teatro Calibán es el teatro que tiene Norman. Tuvo mucho éxito, mucha repercusión, no recuerdo el tiempo, pero casi un año, y donde fue una experiencia inolvidable. Después con Norman tuvimos varios contactos, él visitó varias veces el hospital, hicimos trabajos conjuntos. Yo en una época dirigía una colección de libros que se llamó Sin Telón, que lo hacían las Madres de Plaza de Mayo, e incluimos en esa colección de libros, que estaba el libro de Norman Brisky, Octubre, creo que era el título, después Norman lo va a aclarar, la experiencia que él hizo en las villas, después Norman quizás cuente sobre esto, y eran 4 o 5 experiencias, entre ellas de Enrique Dacal, la experiencia que yo venía haciendo de teatro participativo, bueno, eran 4 o 5 experiencias que no se hacían en los teatros, sino que se hacían en los lugares sociales. Bueno, ese es el contacto Norman Brisky. Nos pareció, por su experiencia con el campo de la salud mental, que podría dar cuenta de estos encierros disparatados, encierros sociales y encierros manicomiales. Vamos a tener un mecanismo que son unos 10 minutos, yo voy a tomar estos 10 minutos, ya llevo como 4 o 5, donde cada uno de nosotros, Norman, Carlos y yo, cuando termine, vamos a tomar 10 minutos y unos 30 minutos, después haríamos una especie de mesa de café los 3, y al final tendríamos unos 30 minutos para invitarlos a ustedes a que puedan hacer preguntas a través del chat, ¿no? Y que los compañeros del Frente de Artistas van a ir leyendo y nos van a ir haciendo saber las preguntas. Bueno, en estos 4 o 5 minutos que me quedan, yo quería un poco contarle lo que es el Frente de Artistas del Borda, lo que es la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El Frente de Artistas del Borda fue una experiencia que nació en la época de la democracia, no bien termina la dictadura, cuando aquí en la Argentina quería llevarse a cabo una experiencia desmanicomializadora, la famosa palabra que cuesta mucho decir, desmanicomialización, que es en definitiva no al manicomio, el cierre del manicomio. Esta experiencia revolucionaria, que fue en la década del 70, que empezó en Italia con Franco Basaglia, en Trieste, yo estuve en Trieste, así que conozco la experiencia del lugar, fue el cierre del manicomio progresivo y pensando que los manicomios no son lugares de salud, en general están considerados lugares de violación de los derechos humanos. Violación de derechos humanos porque se come mal, se vive mal, hay sobremedicación, también hay violencia física y psíquica, en algunos casos electroshock, falta de libertad, abandono de personas. Entonces esto ha generado, en esta experiencia desmanicomizadora que empezó en Italia, del cierre del manicomio progresivamente. Y el Estado debe garantizar, a medida que se cierra el manicomio, o el hospital psiquiátrico, o asilo de locos, o depósito de personas, como le querramos llamar, garantiza la atención del padecimiento mental en hospitales generales. O sea que deben crearse en los hospitales generales servicios de salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental, que está vigente, pero que no se lleva a práctica, no se lleva a cabo, dice también todo esto que yo le estoy contando. Tendría que hacer todo esto que yo le estoy contando. O sea que además de la atención
en hospitales generales tiene que ser básicamente una atención ambulatoria, o sea que los profesionales van hacia donde están los padecimientos, hacia la gente con padecimiento, y las personas tienen que ir a atenderse al hospital general. También el Estado debe garantizar todo lo que tenga que ver con la subsistencia de las personas que son externados del manicomio. Y esto sería garantizar la vivienda, garantizar el trabajo, garantizar la educación, garantizar los afectos. Cuando decimos vivienda, es el Estado alquila, en el caso que la persona no tenga vivienda, le alquila un departamento, un grupo de 2 o 3 personas, no son casas de medio camino, ¿no? Como se estila. Y después también se crearon cooperativas de trabajo, que ahora se llaman empresas sociales, que a veces mixtas, a veces son exclusivamente de los ex internados, donde cobran un sueldo, como cualquier trabajador. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia del Frente de Artistas, que vino un grupo de teatro que los actores que venían de Italia cobraban alrededor de 1.400, 1.500 euros, que es lo que ganaba cualquier trabajador. Entonces se le garantiza la vivienda, se le garantiza el trabajo, se le garantiza la educación, y además las cooperativas de trabajo tienen un dinero al cual subsiste. Bueno, esa experiencia intentó trasladarse acá a la Argentina, en la época de democracia, y ahí apareció el Frente de Artistas del Bordo. El Frente de Artistas del Bordo es un movimiento independiente. Si bien trabajamos en el hospital, no estamos en la estructura del hospital. Quiere decir que el Hospital Borda no nos da recursos económicos, técnicos, humanos. Todo lo hemos hecho nosotros a través de nuestras propias iniciativas. Hemos creado una fundación que se llama Frente de Artistas, la cual buscamos recursos por afuera. Frente de Artistas son talleres, hay 11 talleres que están coordinados por artistas, por psicólogos sociales, que se le dan una cantidad de elementos técnicos para que entre en un proceso creador, ese proceso creador vaya a una producción artística, que esa producción no quede encerrada en el hospital, sino que se pueda mostrar fuera del hospital. ¿En dónde? En teatro. Bueno, como recién les decía, hicimos una experiencia con el Teatro de Calibán, dirigido por Norma Brist. En teatros, en facultades, en barrios, en hospitales. Bueno, esa experiencia que fue innovadora, esto repercutió en otras provincias. Estas provincias, cuando vimos que había estas provincias haciendo lo mismo, se me ocurrió hacer un festival de artistas, que le llamamos Internado en Hospitales Psiquiátricos, y ahora le llamamos Festival Una Puerta de la Libertad, no al manicomio. Esto se hace cada 2 años, lo tenemos que hacer este año, pero la pandemia, el encierro de la pandemia, el encierro obligatorio, nos obligó a suspenderlo. Esto lo organiza ahora la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que dirige la presidenta Lidiana Cove en este momento. Yo soy presidente honorario de esa red. Bueno, ese festival es una experiencia única en el mundo. No existe en el mundo un festival de artistas locos, donde no solo mostramos los espectáculos, sino que debatimos entre todos qué hacer con los manicomios. ¿Qué es la desmanicomización? ¿Qué produce el arte en el campo del sufrimiento, del padecimiento mental? Bueno, sobre eso que seguramente después en la mesa de café, entre comillas, lo vamos a charlar. Y al final, para terminar, porque ya estoy mirando el reloj, me falta solamente 1 minuto, creamos una red argentina de arte y salud mental, que es la que ahora organiza los festivales, y no solo organiza los festivales, sino que también hacemos jornadas simultáneas, encuentros regionales, esta red está integrada por todos los grupos artísticos que están trabajando con el arte en el campo de la salud mental. Bueno, todo esto ha dado a esta posibilidad que estas personas que están encerradas en los manicomios, que este encierro de lo que produce la lógica manicomial, puedan salir con sus espectáculos. Los manicomios es un proyecto de muerte en general para las personas que viven. El arte les produce es un proyecto de vida, un proyecto de salida. Bueno, esto sería un poco, muy sintéticamente, lo que es el Frente de Artistas del Bordo, el trabajo que hace la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y sobre todo, cómo el arte puede trabajar en la panza del monstruo, estos lugares violatorios de los derechos humanos, y producir un proceso de cambio, de transformación, no solo un cambio para sí, para las personas que viven en los manicomios, sino un cambio también para los demás.
Bueno, dejo acá y le doy el paso a este amigazo, a este hombre tan querible, tan querido para nosotros, para el Frente de Artistas del Borde y para la red, que es Norman Briskin. Gracias, Norman, por estar, y el abrazo y el agradecimiento enorme de parte mía. Alberto, dame un minuto que quiero Sí. comprobar el audio, pues está apagado el micrófono de Norman. Norman, ¿puedes encender vos mismo tu micrófono? Bueno, ahí, me parece perfecto. que estamos. Perfecto, todo ahí tuyo. Está. Muy bien, Norman, ahí te vemos. Bueno, gracias. Bueno, comunicarme con ustedes, comunicarme con vos, que sos un mediante vos, porque están escuchando otras personas, ¿no? En este desconocimiento que también tiene características psicopáticas, en el sentido de que no solamente estamos todos en cana ahora, no solamente los que están, los compañeros en el manicomio, sino que estamos todos encerrados y cercenados, digamos. Nos cortan con un serrucho la cabeza y todo el cuerpo está inerte y los músculos piden acción. Me parece que toda esta situación nos hace singulares, según la permanencia que tengamos en este estado. Vamos a tener cierto grado de racionalidad, que sería esta forma de comunicación, que es una inteligencia que, dada la situación y dadas las circunstancias, tenemos que hablar o comunicarnos de una manera virtual. Y ya sabemos que la virtualidad tiene enormes percances con respecto a lo que se llamaría la realidad, ¿no? Y cada día esta tecnología tan apreciada, porque podría ser esto un acto de expropiación del medio para decir otras cosas que muchos no quieren escuchar, sería un aprovechamiento singular, sabiendo que la botonera no cambia la realidad. Acabo de hacer un corto que salgo con la botonera del televisor a la calle, creyendo que voy a poder cambiar de canal, ¿no? Es el nuevo espanto, pero es un espanto muy peligroso en la medida de que es una enorme tentación manejar estos instrumentos tan creativos para un uso tan destructivo. El mismo celular que usamos tiene elementos adentro que han matado mucha gente. Si ustedes saben, en Madagascar, que es donde sacan este carbono que nosotros usamos con tanta impudicia, es un elemento primero del cáncer que ahí sucede, y el país arrasado por esta industria. Estos son los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de cuántos muertos tiene un lavarropa, una heladera, todas estas cosas que evidentemente están casi como necesarias. Esta necesidad del consumo produce hechos perversos, en el sentido que nos interesa más la virtualidad que la vida, la virtualidad que el otro, que la caricia, y se puede claramente empezar a ver que toda esta producción va hacia el desamor, ¿no? En ese sentido, la advertencia, que es uno por grande o por viejo, por, como decías vos, por choto, puede ser más claro en que la utilización de la tecnología está al filo de creer que va a ser la salvación de esta pandemia, por ejemplo. Y la salvación de cualquier pandemia no va a ser nunca la vacuna solamente, sino va a ser la idea de humanización, que no va a permitir que este virus, que no tiene vida, se la estemos dando nosotros.
Es muy interesante que nadie está hablando que el origen de que aparezca semejante asesino anónimo, hábil, veloz, no tiene vida, no tiene ocurrencias. Nosotras se la estamos dando. ¿Y cómo nace eso? Está claro que la devastación, lo que significa todo lo que estamos haciendo con la Pachamama, que es el Dios de nuestros pueblos originarios, es la Pachamama, no es un señor sentado sobre una nube, sino que es la tierra, nuestra tierra, es la que están haciendo estos venenos. No es el primero, probablemente no va a ser el último, es sí el que más ha advertido por los medios de comunicación, por la velocidad, la gran data, pero no el sentimiento. Nos dan la gran información, la gran data. Ya sabemos dónde viene el bicho, la habilidad del bicho de meterse en las células, etc. Pero no decimos que han devastado hectáreas y miles de kilómetros en intereses, puro intereses, que los intereses no tienen mucha preocupación del otro, tienen la preocupación de la acumulación. Con Trump a la cabeza, un desalmado, casi nos sorprende su salvajismo, sabiendo que la pandemia o cualquier hecho que signifique estar en contra de los intereses, lo que la van a ligar son las marginaciones, los que están expuestos, los negros. Acá lo que la están ligando, otra vez, los cabecita negra, los negros, esto venimos desde que cae Perón, nadie puede gobernar porque los negros joden, y los negros van a seguir jodiendo. Y el manicomio, la locura, está inscrito en la rebelión, está inscrito en la emancipación. Con Fliegman, que escribía esos poemas inéditos dentro de lo que significó aquel manicomio, que tuvo muchos momentos mejores, porque eso tiene las características del progresismo, que hoy de pronto mejoran algunas cosas, que sería una fábrica de parches frente a lo irremediable que es el capitalismo. Yo no sé si quiero agregar algo más. La advertencia sería, si sirven, porque tampoco estoy seguro, porque el teatro es advertencia, no es revolución, es, che, mirá lo que puede pasar, che, mirá que si no tenemos atención, ¿qué es lo que puede suceder? La advertencia es la tecnología va a querer ocupar el lugar reparador y la tecnología no lo puede arreglar. Lo va a arreglar la hermandad, la solidaridad que no se puede creer. Y aquí va lo último que digo, aunque sea antes o aunque sea después del tiempo, ese hombre del Borda, me enteré, comido por los perros. Y uno ve una vez escena de la locura masticada por los perros rabiosos que nosotros atacaremos por malos, y probablemente sea otro hambre, el hambre de la lucha de clase que se da en el manicomio entre locos y perros, y que el Estado, el famoso, el creado por monarquías para poder dominar, para poder esclavizar, no puede resolverlo. Se sorprende de la pobreza, como se sorprendería de la locura. Son los astronautas que quieren entrar al barrio. No veo que la tecnología vaya a poder nada más que poner más avisos en los ómnibus, en los baños, en el sexo, en todos lados. Che, mira que tenés 37.2 y vengan a buscarte. Esa es mi advertencia, y poder crear alternativas que no son fáciles, que no son dóciles, y que el pueblo solamente la inspiración, como decía Discépolo, no va a haber ningún gobierno que me va a decir lo que tengo que hacer. Hay un pueblo que me puede inspirar, eso sí. Listo, con eso, chao.
pero después escucho. Gracias. Bueno, dale. Bueno, parece que me toca a mí. Entonces vamos a tomar la posta. Coincidiendo a priori con todo lo dicho por Norman, quería hablar un poquitito de una cosa que ya se ha hecho popular en estos días, la desazón, el disgusto, la angustia de mucha gente que se queja de la cuarentena, que se queja de estos ya 70 días de encierro, de limitaciones, de no poder salir y entrar libremente, de que lo controlen, de que se sienta en la práctica, por falta de costumbre, se sienta como si estuviera en la cárcel, después de 70 días. Sin que esto signifique estigmatizarlos a ellos, sin que esto signifique un reproche para ellos, pero quisiera invitarlos a pensar cómo se sentirían, así como se sienten ahora después de 70 días, cómo les parece que se puede sentir gente que hace 70 meses y tal vez mucho más, que están en una cuarentena similar, pero mucho antes del coronavirus, mucho antes de pandemias, mucho antes de cualquier intervención del Estado supuestamente para proteger nuestra salud. No, están simplemente en un estado similar porque tuvieron la desgracia de sufrir una crisis mental y fueron a parar al manicomio. Y en el manicomio tienen una condición similar a la que cualquier señor o señora que en este momento se quejan de la cuarentena están sufriendo. Ellos también ven todos los días el mismo panorama, se mueven entre las mismas 4 paredes, pueden salir solamente un ratito a un jardín. A veces, si les dan permiso, pueden salir a la calle, pero tienen que volver. O sea, sería como un permiso de salida de una cárcel. Y uso el término cárcel porque yo hablo del manicomio como de una cárcel para inocentes. Y ante todo quiero aclarar que tengo autoridad para hablar del asunto, porque hace unos cuantos años atrás yo fui habitante de esa cárcel. Yo estuve allí y por lo tanto estoy en la mejor y en la peor posición para saber lo que pasa y cómo pasa allí dentro. La posición del paciente. Entonces, insisto, quisiera que esto que está pasando ahora, y a través de canales de información como el que estamos usando en este momento, hiciera reflexionar a muchas personas que no saben del asunto, no tienen por qué saber. Algunos no quieren saber, pero la mayoría no saben porque, claro, el manicomio es el depósito en el cual nadie piensa, la gente que está en el manicomio es la gente marginada, en la cual ya nadie piensa. Entonces, invitarlos a que sí, vuelvan la cabeza, ¿no? Como quien mira al costado y se da cuenta de lo que pasa a su costado, y empiecen a pensar en esa gente que durante años ha estado y sigue estando, y mientras las cosas no cambien, seguirá estando, sometida a ese mismo régimen de vida que ellos en este momento ya están considerando intolerable. Esto tiene todo que ver con lo que también habló Alberto al principio, cuando hizo la presentación, en lugar de
violación de derechos humanos, ya di mi calificativo personal de cárcel para inocentes. Entonces, que la sociedad tome un poquito más de conciencia a través de esta cosa insólita que nos está pasando a todos, de cómo puede haber gente que esté en esa misma condición sin necesidad de que al país le pase nada insólito, nada nuevo. En cuanto a lo que ha pasado y está pasando específicamente dentro del Hospital Borda, Norman hizo alusión, y es lógico, a este hecho espantoso, entre tantos hechos espantosos que pueden ocurrir y ocurren dentro de un manicomio, de una persona que pierde la vida por el ataque de perros que vagabundean por el jardín del hospital. Bueno, de acuerdo a mi experiencia personal, yo quiero informarles que esto no tiene nada de nuevo. Hace 22 años, estando yo internado en el hospital, yo fui atacado por los perros vagabundos que andaban por el jardín en aquella época. Y desde ese entonces hasta hoy, yo durante este lapso he seguido frecuentando el hospital porque estoy unido al Frente de Artistas del Borda. Durante todos estos años no he visto ningún cambio. Los únicos que cambian son los perros. Algunos se van, otros desaparecen, otros se mueren, pero los perros vagabundos siguen estando. A veces aparece uno o dos. A veces nos acostumbramos a ver a alguno que se queda mucho tiempo. Yo personalmente he visto cachorritos recién nacidos y después con el correr del tiempo los he visto transformados en perros adultos. Porque están ahí, porque viven ahí, porque se quedan ahí. Y nadie realmente se ocupa de proteger a la gente. Y esto que ha pasado, que ahora se destaca porque hay un muerto, esto tiene muchos años de duración. Y los que frecuentamos habitualmente el hospital nos hemos acostumbrado a empezar a mirar con un ojo cada vez que pasamos al lado de alguno de los perros, porque de pronto pasamos tranquilamente y no pasa nada, y no ocurre nada. Y de pronto el mismo perro o los mismos perros, al otro día pasamos al lado y se les ocurre, porque lamentablemente están de mal humor ese día a lo mejor, se les ocurre atacarnos. A mí me pasó así. Pasaba un día paseando por el parque al lado del mismo conjunto de perros que había visto muchas veces en días anteriores. Y ese día parece que los pesqué de mal humor y me atacaron. Y tuvieron que llevarme en aquel momento al hospital, fue el Durán. Sí, me llevaron al hospital Durán para que me dieran la vacuna antirrábica. Pero esto hace 22 años que ocurrió. O sea que la inseguridad, o sea que la falta de vigilancia, o sea que el descuido, no solamente hacia los pacientes, también hacia el personal del hospital, son permanentes. Y todo este combo no hace más que ratificar lo que aquí ya hemos mencionado sobre las infrahumanas condiciones en que se desenvuelve la vida dentro del popularmente llamado manicomio. Y por eso desde el Frente de Artistas del Borda, desde la Red Argentina de Arte y Salud Mental y desde todas las personas que tienen un poco de sensibilidad con respecto a esos pobres marginados, luchamos para que alguna vez esto se reforme y esa ley que nombró Alberto, que está vigente y no se cumple en la práctica, se convierta en hechos cotidianos para que los marginados, los exiliados, los dejados a un lado por la sociedad,
esa misma sociedad que en muchas oportunidades es la culpable de que la gente vaya para ahí adentro, esa misma sociedad reflexione, tome medidas y transforme la inhumanidad realmente en una atención debida para una patología que, en mi opinión, creo que debe ser la peor patología que sufre el ser humano, porque no solamente lo ataca físicamente, ataca su condición social y lo exilia de la sociedad. No quiero agregar nada más. Gracias. Lindo. Alberto. No sé si te escucho. Alberto, activa tu micrófono, por favor. Ahí. Sí. Ya está activado, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo decía que empecemos una mesa de café, sin café, pero empecemos como a tomar la palabra. Nos podemos interrumpir, hagamos una cosa más coloquial, más simple. A mí me gustaría tomando un poco lo que decía Carlos, de la mordedura de perros al internado del Borda y su muerte, que pone en evidencia las mordeduras silenciosas, cotidianas y trágicas que hay en la estructura manicomial. Yo siempre digo que los hospitales psiquiátricos se parecen a un campo de concentración de personas. A muchos les molesta. Eso no quiere decir que todos los trabajadores profesionales, enfermeras, sean cómplices de esa situación. Estoy hablando de una estructura ideológica. Me consta que muchos trabajadores de los hospitales psiquiátricos apoyan estas salidas de los encierros, de la no existencia del manicomio, y apoyan mucho estas actividades artísticas, ¿no? Ayer me hacían un reportaje y empezaban, dice, los nadies, los innombrables, los pobres, los presos, los silenciados, los desaparecidos, decía esta periodista. Y yo le agregaba los locos, ¿no? Llamados locos, porque son otros desaparecidos. No existen, como decía Norman, para el sistema capitalista, no existen. No están, no producen, no compran, no venden, no votan, no están, como decía Videla, no están desaparecidos, no existen. Entonces, ¿qué hacer en la panza del monstruo? Los artistas, ¿no? Somos artistas, los tres que estamos acá somos artistas, cada uno en su rama. El arte puede revolucionar conceptos y prácticas. Si vemos la historia del arte, no es necesario señalarla, pero puede revolucionar. Y creemos que el arte en el campo de la salud mental puede crear conciencia que nos permite organizarnos de otra manera para que los manicomios no existan. Un poco para plantear lo que decía Carlos, para que tomemos conciencia, la gente, que no tiene información, porque el sistema capitalista niega todo tipo de información o la deforma la información, y entonces, por lo tanto, la gente no puede actuar. La experiencia nuestra con el arte es que cuando va al público que cree que los locos son peligrosos y que están encerrados y por lo tanto no tienen que tener libertad social, cuando ven los espectáculos, que generalmente tienen calidad, se preguntan, ¿y por qué están encerradas estas personas? Demostramos que en un contexto distinto tienen la posibilidad de ser sujetos, de ser pensantes, de ser sintientes, de ser creadores. Bueno, un poco para empezar la charla, para tirar la primera pelota. Cualquiera tomemos la palabra, no hay problema. Estamos haciendo una especie de mesa de café. Nos podemos sobreimprimir también en la palabra. Si no estamos de acuerdo, cortarla también. Dice Norman al respecto de esto. ¿Qué digo? Bueno, que el mejor grupo de teatro que yo tuve en toda mi historia fue el grupo de Gurka. Pero no solamente el mejor grupo
por disciplina, que también sorprendentemente fueron los más entusiastas en llegar a tiempo y irse a tiempo. O sea que a tiempo del deseo, volver a jugar, repara a los niños y nos repara a nosotros. Tenemos que jugar. Este juego que estamos haciendo ahora va a tener poco alcance en el tiempo, pero hoy tiene la vitalidad de aprender este juego para después despojarnos. Me parece que el grupo de teatro de Gurka, que había 12 compañeros del Borda, también fueron lo que fueron porque tenían esa experiencia en lo que Saba hizo con todo el amor de toda su vida, de querer volver a ser que gente que con esas perturbaciones, que se llaman patologías, etcétera, pudiese desde ese lugar invencionar, crear novedades que nosotros los que estamos en el privilegio de poder jugar con cierta libertad nos enseñan tanto. Hay muchísimos ejemplos de que ese grupo en la puesta en escena tuvo una participación extremadamente activa. Yo después con uno de ellos hice una puesta en escena con la cabeza bajo el agua, que el compañero que hacía la codirección conmigo sabía muchísimo más de lo que pasaba en la obra que lo que mi experiencia me daba, y asumió la dirección con una enorme energía y sin ninguna de las cosas vanidosas que estamos acostumbrados en nuestro medio. O sea que la experiencia con el grupo que vos, digamos, fue un devenir, no nace con mi juego, sino que viene jugando. Y los que vienen jugando siempre van a tener una energía, unas ganas, como la que podemos tener nosotros también gracias a ellos, que aunque estemos mutilados en la imagen, en la comunicación, en el tacto, en todo lo que la mirada, podemos tener la fuerza de saber que probablemente comunicando esta experiencia a alguien, me parece que se va a dar cuenta de que tendría que acercarse a la locura y especialmente a su propia locura para darse cuenta de su potencia, ¿no? Un ejemplo más, hicimos con Pavlovsky, también gran amigo de lo que significa estar cerca de lo distinto. Fuimos a Francia con una obra bastante hermética que tenía que ser traducida, eran los inconvenientes parecidos a estos, y yo dije, ¿para qué hacemos esto aquí? Y saliendo de la obra, una piba como se acercó de una manera tan identificada con los contenidos de la obra y con las actuaciones, que me dio la impresión que valía la pena haber ido hasta Dijon, a donde se hace la mostaza, para poder sentir que no habíamos ido inútilmente. Eso. Quería tomar la palabra nuevamente, si me permiten, para hacer alusión... Hable, caballero. Gracias, caballero. Quería hacer alusión a algo Después quiero hablar yo. Muy bien, señor. Quería hacer alusión a algo que Norman había mencionado en su primera intervención y que yo lo entronco con cosas que se están diciendo en estos momentos en cuanto a que algunos dicen, suponen, piensan que salir de este problema de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, etcétera, nos debería hacer cambiar, supuestamente para bien, nos debería hacer reflexionar
Bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre un tema, y por eso me refiero a lo que Norman dijo al principio, los peligros de la tecnología. Porque la gente se queja en estos momentos que extraña el abrazo, el beso, el simple estrechar una mano amiga. Pero quisiera saber si se están acordando de cuando hace nada más que 70 días atrás parecía que todos estábamos enganchados con el celular o la notebook o la computadora personal en casa y nos comunicábamos solamente de esa manera. Estábamos perdiendo la costumbre de hablar cara a cara con una persona, de intercambiar, incluso hasta con familiares, presencialmente, mirándolo a los ojos, viendo su rostro personalmente. Me gustaría saber si vamos a cambiar en ese sentido cuando esto por fin haya pasado y vamos a volver más allá de la tecnología, que ahora nos sirve y muy bien. No voy a ponerme en retrógrado, no voy a ponerme en cavernícola y decir que tenemos que quemar las computadoras. En este momento, en esta emergencia, y este momento es una demostración de eso, la tecnología nos sirve. Pero después, cuando ya no sea necesaria, a ver si volvemos un poquitito más a la comunicación común y corriente de persona a persona y dejar la pantalla de lado y volver a dialogar nosotros, entre nosotros y con nosotros. Es lo que quería agregar en este momento. Te escucho, Alberto. No, yo tomaba un poco lo que decía Norman en cuanto de lo político, ¿no? Que el capitalismo, a mí me interesa todo el tema político, ¿no? El capital, estamos como, la pandemia ha generado esto que ha afectado más a los pobres, a los desplazados de la sociedad, y todavía no se sabe si fue una epidemia o una pandemia creada o fue natural. Entonces, me parece que hay que pensar si vamos a seguir con el mismo sistema social, político, después de la pandemia, ¿no? Porque para mí, si hay más pobres, más locos, más enfermos, más exclusión, más violencia, es por culpa de un sistema capitalista. A mí me interesa mucho el tema de la política. Entonces, preguntarse qué sistema vamos a tener. Hay toda una recuperación del Estado, ¿no? Se ha demostrado que los sistemas, en esta pandemia, que los sistemas capitalistas ultranza están llevando a miles de muertos. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de Brasil y de algunos países europeos, ¿no? Entonces, es como también una pregunta, ¿no? En cuanto al título de que son encierros disparatados, me parece que el arte cumple una función de que estos encierros manicomiales puedan abrirse. Y creo que también cuestiona el arte, que lo decía también Norma en su momento, a los sistemas políticos, ideológicos. Creo que el arte no es solo un espacio de entretenimiento, sino que es un espacio, es un área de concientización política. Y bienvenida. Yo me acuerdo que en cuanto a los encierros, cuando quisimos hacer los festivales latinoamericanos, para la gente que entró tarde, quizás los festivales latinoamericanos los organiza ahora la Red Argentina de Salud Mental. Cuando quisimos, vienen delegaciones de distintas provincias. Cuando quisimos encontrar un hotel en Buenos Aires para alojar, por el primer festival se hizo en Buenos Aires, no encontramos ningún hotel. O sea, los dueños de los hoteles nos decían, pero se van a ir todos los pasajeros. Cuando quisimos ir a Chapamalal,
para el alojamiento, porque los festivales últimamente se hacen en Mar del Plata y se alojan en Chapamalal. Nunca habían ido locos al complejo turístico de Chapamalal. Habían ido chicos, habían ido ancianos, jubilados, habían ido chicos con discapacidades, de barrios humildes, pero nunca habían locos. Y cuando se enteraron que iban a ir locos, hubo mucho rechazo, ¿no? Hay como también una especie de encierro mental al no tener información de la peligrosidad que tiene el sufrimiento mental. La imagen que se tiene es una imagen siniestra con respecto al sufrimiento mental. Entonces creo que el arte puede ayudar a romper esos encierros manicomiales y encierros sociales. Lo vemos cuando se produce un festival, La gente de la sociedad de Mar del Plata, que es donde tenemos habitualmente los teatros donde se desarrollan las actividades, cuando ven una obra de teatro, cuando observan una exposición de plástica, y se quedan en muchos casos asombrados, y se da el caso de gente que pregunta después de ver una representación escénica, y caramba, y esos que estuvieron ahí en el escenario, que me gustaron tanto, que hicieron teatro, que hicieron mimo, que hicieron música, que hicieron danza, y son pacientes del hospital, son pacientes del manicomio, y sí, son. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están ahora esos que yo vi recién? Y señora, están ahí enfrente, a lo mejor enfrente del teatro, fueron a tomar un café después de la función, o fueron a cenar después de la función. O a lo mejor antes de la función que usted vio, estuvieron en ese lugar tomando un café o tomando un refrigerio en una mesa que estaba muy cerca de donde usted estaba, con su esposa, con su esposo, con su familia. Y usted no se dio cuenta de nada, porque no pasaba nada raro con ellos. Entonces ahora reflexione sobre eso que usted habitualmente considera los locos peligrosos. Podría hacer una intervención con respecto al arte, lo artístico, eso si vale la pena. Más bien si lo podrías hacer, ¿no? Me da la impresión de que hay una valoración del arte que todavía no discrimina, porque hay que tener mucho cuidado, una advertencia más, ¿no? Que el arte, en la historia del arte, estuvo más funcionando a favor del poder que a favor de la gente. Esta denuncia, que es una denuncia, puede perjudicar a la ilusión de que el arte podría reparar o acompañar. ¿De qué arte me estás hablando? Porque en general, cuando ven esas películas, El Soldado Ryan o ven Los Simpsons, que son la denuncia permanente de lo que es la sociedad americana, se da cuenta que no cambia la sociedad americana, que no cambia para nada, inclusive tienen humor o se ríen de sí mismos. Me parece que es una advertencia de creer que el arte podría subsanar, puede, pero puede ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando creen que el teatro es terapéutico, puede ser terapéutico para la gente del Borda, que está buscando volver a jugar y que tiene una enorme capacidad para entregarse a esos juegos, pero en general los intereses, el actor relacionado con los intereses, con lo que significa perder la vocación para cambiarla por el vil dinero, es una tentación que está incluida en el arte. Y Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, que nosotros admiramos con sus enormes capacidades, virtudes, son virtuosos, han trabajado para hacernos creer en Dios, han trabajado para el poder, han trabajado y han
más que trabajado, han sustraído, han robado el espíritu tan extraordinario, religioso de la gente para convertirlo en instituciones nefastas, ¿no? Me parece que hay que, si vale la pena entrar en un mundo crítico de lo que estamos haciendo, no estemos sirviendo con lo que hacemos al gobierno de la ciudad, no estemos con lo que estamos haciendo y gracias a ser subsidiados, a decir productos que aventajen a determinado sector social. Hay que saber que el arte, como toda producción, que tiene características intocables, que parece que nadie está con la imaginación de decir voy a enriquecerme con esto. Eso hay que desilusionarse para ilusionarse de que tenemos que recobrar también en nuestro trabajo una idea de servicio, una idea de creatividad y que esté con la gente y especialmente con la gente que tiene por sus grietas, por sus... Ahí están aspectos más verdaderos que la famosa gente normal, que son mucho más peligrosos que los locos. Quiero con esto agregar algo para no alentar de creer que en el artificio está la posibilidad de una confrontación potente. No, está en otro lado. Nosotros lo que podemos es, sí, alentar, estar juntos más que nunca, alimentarnos, pero no creer que el teatro va a ser la revolución, ni mucho menos. La calle hace la revolución. Y si se habla de a dónde vamos a marchar, están los dos caminos para ser un poquito binario. Está el camino de la tecnología que va a arreglar todos estos problemas, metiendo aparatos en los aviones, en el culo cuando uno se sienta, y el otro camino, que es el camino de la calle, el camino tan doloroso que está viviendo Chile, y que la única palabra que tienes es adelante, adelante. Está. Ahí me gustó el tema. ¿Me escuchan, no? Sí. No, por ahí, yo acuerdo con Norman que el arte no va a ser la revolución, pero alguien dijo que no la va a hacer también como Norman, pero puede ayudar a los procesos de revolución. Creo que sí, la salida está en la movilización, en la calle. Y Jean Rivers decía un poco cuál sería el rol del artista, ¿no? El artista tiene como, el artista y el arte, pero el artista como persona que puede influenciar, producir cambios para sí y para los demás, tendría como dos caminos. O es un arte, un artista, una persona que refrenda lo institucionalizado, sea en lo personal, grupal, institucional, político, ideológico, o es un transformador, es un concientizador, es un agente de cambio, decía Pichon Rivera. Yo me inclino por la posición de ese artista, que seguramente no va a ser la revolución, pero sí puede ayudar a generar conciencia revolucionaria, que indudablemente después hay que llevarlo a otros campos, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en un momento dije que a mí me interesaba la política, decir, bueno, ahí hay un campo, no lo político partidario, sino la política de operar en la realidad, para transformarla, para hacer. Entonces creo que el arte puede ayudar a eso, ¿no? Pero de acuerdo con que no va a ser la revolución, pero sí puede ayudar a la revolución. Quisiera hacer un comentario sobre esto y referido específicamente
a la labor del Frente de Artistas dentro del Hospital Borda. Por experiencia personal, yo entiendo que lo fundamental en cuanto a beneficios que el Frente de Artistas produce para los habitantes del hospital es el modo de trabajo que tiene el Frente. Lo primero que yo noté cuando me uní a ellos, y debo aclarar que lo pude hacer apenas ingresado al hospital gracias a la cabeza un poco más abierta de una profesional que, conociendo mi vocación por la plástica, me anotició de la existencia del Frente de Artistas y me dio el primer papelito con los días y horarios de las actividades del Frente. Lo primero que yo noté es que el modo de trabajo del Frente nos volvía a poner a los internados en contacto con ese afuera del cual uno queda inmediatamente excluido en cuanto entra al hospital. Como los coordinadores, tanto artísticos como psicológicos de los talleres, vienen del afuera, ahora debo decir venimos del afuera, nos constituimos en mensajeros para los que están excluidos adentro, mensajeros de ese exterior, de ese afuera, del cual han sido violentamente segregados, porque de un día para el otro los metieron en el manicomio. Y después, cuando uno ya incorporado a uno o más talleres empieza a hacer las salidas para presentar el arte fuera del hospital, realmente pasa nuevamente a estar en contacto físico con ese afuera del cual ha sido separado. Y eso para mí, por lo menos en mi caso personal, fue fundamental. Fue fundamental. La primera ayuda que yo recibí del Frente fue esa, que me repusieran el contacto con el afuera. Y después de 22 años de estar con ellos, he comprobado que en otros también fue efectivamente así. Después viene la parte artística, pero ese retomar contacto con el afuera es fundamental para que uno inicie el proceso que lo puede llevar a dejar de ser paciente del hospital y recuperar esa normalidad, entre grandes comillas, que le reclama la sociedad que está afuera. Compañeros, bueno, ha llegado el momento de dar la palabra a los que nos ven, a los que nos escuchan. Tenemos unos 30 minutos, me parece que ahí sería importante. Así que, según nos dice el administrador de todo esto, que hay que hagan las preguntas por el chat o en el chat y nos la va a hacer llegar. Es así, ¿no? Mientras tanto, si no hay preguntas, podemos seguir charlando. ¿Hay alguna pregunta, Claudio? Sí, hay algunas preguntas. Paso la primera de Juan Pablo Grabowski. Para Carlos Moretti, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia en torno a que los encierros se padecen y no curan, comparando el aislamiento social obligatorio con la internación en un manicomio, ¿cuáles son las diferencias entre un encierro y el otro? Pienso en que, por ejemplo, durante la cuarentena podemos dormir y comer, cuando queramos, y estando, perdón que se me corta un poco, y estando en un manicomio, esas tareas, como todas, están absolutamente controladas, regladas por la institución. Ni hablar de la posibilidad de ser comido por los perros. Sí, bueno, eso ni hablar. Bueno, a ver, está regulada, sí, hay una regulación que lo hace más cercano al sistema carcelario que a otra cosa, pero a lo que yo me refería es a esa desazón que la gente, que en este momento en el afuera la tenacea,
la angustia, la hace sentir tan mal por 70 días de cuarentena, que reflexione. Yo me basaba en esto, en lo que he escuchado y en lo que he leído, que reflexionen sobre cómo sería, cómo se sentirían o cómo se sienten en este momento los que están metidos en el manicomio, que también comen y también tienen un lugar donde dormir y también tienen de pronto un baño que, si todo anda bien, tiene una ducha caliente y tienen servida la comida, pero están encerrados. Entonces yo me imagino con mi experiencia personal, recuerdo lo que yo sentía en aquel momento y lo comparo con este momento y dije, bueno, sí, por ahí yo tengo la ventaja de que sin pedir permiso puedo salir a la calle, a hacer compras, a ir a un banco, o escaparme a dar una vuelta a la manzana o a 5 cuadras de mi casa, como se está especificando ahora. Pero también me puedo sentir encerrado y también eso me puede recordar lo que viví en aquella lejana época. No sé si estoy dando una contestación clara a la pregunta de mi amigo Juan Pablo. Alberto o Norman, ¿quieren agregar algo? No puedo hablar porque no tengo la experiencia de ese encierro. Todos mis encierros son lo que vendría a ser el exilio, comparable también. Nosotros decíamos en el exilio que los que estamos afuera estamos locos y los que están en el país están presos, ¿no? O sea que siempre hay en la historia de la desigualdad, siempre hay uno que está preso. En la historia de desigualdad es la historia de ricos y pobres. Y los pobres por la pobreza están presos, porque ir a trabajar a las 6 de la mañana y todo demás es nada más que para trabajar para otro, ¿no? Me parece que es una manera. Yo creo que leer a Foucault, Vigilar y Castigar, todas estas preguntas tienen totalmente la respuesta de que la única solución de todos los encierros es emanciparse, buscar la igualdad, aunque, como decía otro, ¿no? Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Me parece que el compañero Carlos, que da tanto placer escuchar una persona que estuvo en un sufrimiento tan continuo, tenga la lucidez y la capacidad de expresar articuladamente toda su experiencia. A mí me parece que es un héroe de la vida, pero sin duda alguna. Eso es lo que podría decir con respecto a lo que dijo Carlos y al compañero que está inquieto en saber la analogía o el parecido, o lo similar, todo eso me da la impresión que la comodidad no resuelve la pajarera, la comodidad del departamento no resuelve la idea tabicada, la idea celular, pero si no conocemos otra, si no imaginamos otra, probablemente en los sueños aparezcan los paisajes, aparezcan la idea de los cielos, de los mares, pero si en la cotidianidad no nos damos cuenta de la cantidad de cerraduras que tenemos para ofrecerle a un vecino, estamos en varias cárceles al mismo tiempo, como esa cajita que hacen los rusos, otra cárcel, y que vamos perdiendo noción
del agujero de ozono, que estamos perdiendo la noción de la falta de encuentro. Cuando hizo el relato de que va a comprar y sale para eso, compra con esa distancia, que significa exactamente la distancia militar, ¿no? Cuando yo hacía el ejército, estuve varias veces preso, me hacían siempre tomar distancia, la escuela primaria, tomar distancia. Esta pandemia, si se revela, yo no tengo optimismo, pero para nada. Yo creo que esta pandemia nos lleva a subrayar que la tecnología va a subsanar esto y que tiene alternativas para un sector de la sociedad. Sin duda, hay un problema que debemos saber, ¿no? La cantidad de jubilados en Europa molesta mucho a cualquier sistema económico. Y no es un hecho político. Yo no hablo ya de política. Ni siquiera pertenezco a una organización política. Yo tengo inquietudes sobre la sociedad que vivo. Ya la política, para mí, desde Maquiavelo, demuestra que no está cerca de la humanidad, está cerca de durar más, pero no está cerca de la vida. Hay otra cosa que se puede agregar sobre esto también, que no hemos, por lo menos yo no lo toqué, no se he conversado. Hay otras formas también de encierro. Hay gente que está encerrada en la calle. ¿Y por qué digo esto? Porque están encerrados en su condición de personas en condición de calle, valga la pena la redundancia. Están encerrados en su condición de calle. Los vemos con solo transitar, aún hoy en día que podemos transitar poco y durante breve lapso por la calle, los encontramos fácilmente. Personas que están durmiendo en un zaguán o debajo de un puente, sobre un colchón rotoso, cubiertos con una vieja frazada agujereada o simplemente con diarios, familias enteras que hacen como una especie de departamento al aire libre debajo de un puente de la autopista. Esa gente también está encerrada en su condición de calle. Y también, así como los pacientes de un hospital psiquiátrico, están olvidados por la sociedad y también por la política, como lo apuntó Norman hace un momento. Así que también en ellos hay que pensar. Sí, yo agregaría un poco, después si hay otra pregunta me gustaría escucharla. Primero, el tema de las personas que viven en los manicomios están encerrados y no tienen ninguna posibilidad de producir cambios. Vos entras a un manicomio, a diferencia de la cárcel. Vos en la cárcel tenés una pena y podés salir a los 2 años, los 4, los 10 si tenés buen comportamiento antes. En manicomio entrás y no sabés cuándo salís, entonces no tenés posibilidad de producir cambio, ni para uno ni para el otro. O sea, no tenés posibilidad de salir a la calle, como decía Norman, a protestar, a molestar, a cambiar, a generar conciencia. El que está afuera tiene esa posibilidad. Ahí ya hay una posición política, una posición ideológica. Mi punto de vista es que esto de alguna manera lo puede resolver el socialismo. No digo que lo resuelva todo, pero puede mitigar mucho de todo lo peor que estamos hablando. Creo que si hay más pobre, hay más loco, hay más enfermedades, porque hay un capitalismo que destruye toda posibilidad de crecimiento humano. Es un cachetazo a la dignidad de las personas, el capitalismo. Entonces yo creo que por lo menos estar afuera, si bien está encerrado por un sistema social que te controla, por la tecnología, eso estoy de acuerdo con Norman, la tecnología es un control absoluto, total que tienen sobre nosotros. Lo que estamos haciendo ahora están espiando, están controlando. Entonces, bueno, ¿cómo cambiar eso? Yo creo que sí, la lucha, la movilización, con una dirección. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que salir a la calle. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, voy a pasar una pregunta
que tengo yo aquí anotada, y luego Fernando y Luciana tienen por ahí algunas otras que van a pasar, que llegaron varias. Una pregunta de Claudia Castro, respecto de las relaciones que, como van diciendo, que en casa y en el manicomio hay situaciones y condiciones de vida muy similares. Y pregunta si ustedes pudieron participar en algún tipo de diseño en políticas públicas al respecto de estos espacios de encierro. En el caso nuestro del Frente Artista del Borda, hemos intentado y hemos presentado proyectos. Para las cárceles hemos presentado proyectos, hace esto ahora unos 10, 12 años, y no fue aceptado. Estaba como coordinadora una de las anchorenas, no me acuerdo, conocida en el ambiente de la burocracia cultural, y no aceptó la propuesta. Por lo menos en los hospitales psiquiátricos, hemos logrado, a partir de la experiencia del Frente Artista del Borda y la red, que se generen propuestas en la superestructura política. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado en la legislatura un proyecto, no una vez, 2 o 3 veces, con distintos diputados, con radicales, peronistas y con Bodar del MST, para poder incluir esta experiencia del arte en los hospitales psiquiátricos, y no solo hospitales psiquiátricos, sino trabajar también sobre la prevención, no trabajar sobre la crisis, sino trabajar sobre la prevención en los centros de salud mental barriales, en los hospitales, ¿cómo se le llama? Los pequeños hospitales o los pequeños centros de salud que hay en los barrios, y no fue aceptado. O sea, llegó, lo aceptaron la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Comisión de Cultura, la Comisión de... Cuando llega al gobierno, estoy hablando, tanto el gobierno, siempre fue el gobierno de Macri, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a la Ciudad de Buenos Aires. No fue aceptado. Sí hemos presentado proyectos. Norman, ¿en algún momento tuviste consultas al respecto? Bueno, el mismo teatro tiene la misma característica, pero mucho menos represiva, porque nosotros hacemos un servicio cultural a la ciudad, por lo tanto lo que hacemos es adquirido por la ciudad, y la rebeldía que puede encerrar un producto cultural dentro de una estructura como la que tiene la ciudad, siempre digerido, comido o domesticado, porque entras a hacer una especie de semi-rentado de lo que significa el poder. Y en eso el cuestionamiento de qué es lo que hacemos, que ustedes no llegan ni siquiera a esa instancia, ¿no? Que hay instituciones que no llegan a esa instancia. La curia, por ejemplo, tiene ventajas enormes. Otros factores de poder tienen ventajas enormes para el crecimiento. Ahora se está dando crédito a empresas en vez de darle a las pymes, digamos. Estamos sufriendo todos estos embates de lo que significa direccionar la producción a partir de un capitalismo que quiere ser más no sé qué. Yo creo que la cultura tiene serios problemas porque es admitido como tal. Hay como libertad de expresión para que yo te auspicie. Libertad de expresión, como si fuese un programa de televisión que vos podés, qué grado de rebeldía podés tener con esos auspicios de las propagandas, digamos. Están todas controladas por lo que significa la riqueza que quiere administrar la cultura. Cuando la riqueza quiere administrar, hace la capilla del Sistema, hace David con un pito bastante chico, pero hace David. Pero está claro que estamos en una condición más favorable, pero más perniciosa, porque ustedes están prohibidos de progresar con la cultura dentro de las instituciones neuropsiquiátricas. Ustedes no, ustedes no. Así que nosotros tenemos que estar ahí, porque son más marginados que la supuesta marginación
que nos da ventajas de lo que sería emparchar. ¿Cómo podemos apagar esta llama? La llama de los trabajadores que no pueden protestar por la pandemia. ¿Cómo podemos protestar porque los patrones no están pagados, porque los ricos no quieren dar un solo centavo de su caja fuerte? ¿Cómo podemos salir de eso? Y es evidente que tenemos que seguir, y no creo que sea hoy me pongo en algo en contra para que sea más interesante la charla, ¿no? Me pongo algo que no es la conciencia, no es solamente la conciencia. La conciencia, mira vos, los Simpsons, más conscientes de la porquería que es esa ciudad, ese lugar, no puede ser. El jefe de la bomba atómica, todo el que vende el alcohol, todo lo demás son evidentemente muy denunciados y que está digerido por el sistema, está digerido por el formato, por la estructura. Nosotros, las cooperativas, hacemos las cosas más baratas para competir con el que vende más caro y con eso producir una dinámica del capitalismo que diga compre donde sea más barato. Mira. Pero estamos colaborando con eso, no estamos fuera del sistema, la cultura no está fuera del sistema y los locos están fuera del sistema. Sí. Está cortando. Se está cortando, Norman. Sí, pero de voz es muy interesante por lo que escuché. Me parece que hay que advertir esto. La conciencia no es suficiente, porque su conciencia, pero mira, todos los que están inclusive gobernando son muchas veces muy conscientes de lo que está pasando, porque inclusive han pertenecido a los piqueteros, que han pertenecido a la clase trabajadora. O sea que no es la conciencia, es algo más, es una pasión por la igualdad, una pasión para que todos tengamos oportunidades en lo mismo que nos ofrece esta tierra maravillosa que estamos haciendo caca encima. Eso me parece, que sin pasión, sin entusiasmo, no hay conciencia que valga. ¿Otra pregunta hay? A ver, compañeros, sí, ¿más preguntas? Ahí Fernando y Luciana tienen otras preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Voy a hacer ahí un repasito del chat, de varias preguntas y de comentarios. Después de ahí de lo que dijo Norma, muy emotivo, sensible e inteligente. Eso último. Algo más que la conciencia. Bueno, ahí voy a ir diciendo, me siento un poco en modo radio. Habría que ver si en su momento la radio tuvo tantas resistencias como tiene ahora estas nuevas tecnologías, pero es un poco de encontrarse al estilo radio, ahora que voy a empezar a leer un poco los mensajes y los saludos. Radio con espejo, una radio con espejo y con posibilidad de apagar el espejo. Pero bueno, arranco. Ahí, bueno, Alfredo manda saludos, dice acá Macarena y Alfredo. Después estaba ahí Oscar Ciancio también mandando saludos, que formó parte del Frente de Artistas. Agradeció el comentario de Carlos en relación a también recordar las personas en situación de calle, que es otro encierro. Ahí hay un lindo hallazgo, ¿no? Una paradoja que trajo Carlos. Después también Flor agradece el encuentro. Está el Hernando Albornoz de la Escuela de Psicoanálisis del Borda, hoy desde Villa Merlo, San Luis, mandando también saludos. Noemí, María Rosana, Dora, saluda ahí el Frente de Artistas. Gaby Otero del Brote de Bariloche, también mandando saludos. Natalia Ventura diciendo que no pudo escuchar, pero después lo solucionó. Valentina Cano ahí se lo solucionó. Bueno, saludos de Gloria, de María Carmen, para Norman, para Alberto, para Carlos, Sandra, docente de Cava. Después, bueno, hay un comentario en relación a la humanización, sobre imprescindible humanizar las relaciones en presencia y en distancia. Bueno, la de Claudia Castro, que trajo ahí
Claudio Pancera, alguien que dice que ya quemó su computadora en otra cuarentena, no cualquiera es capaz de soportar su reflejo. Hay una pregunta de Mariela Asnés diciendo que tal vez podría pensarse en la política del deseo. Esto tiene relación también con el psicoanálisis para Norman. Después también Tamara piensa que el arte rompe los encierros manicomiales y sociales, lo mismo el cuerpo a cuerpo, los abrazos, y la pregunta es, mientras estamos encerrados cada cual en su casa, ¿qué pasa con quienes quedan a merced de una institución cuyos rasgos deshumanizadores no se han modificado? ¿Cuál es la estrategia que podríamos desarrollar en estos momentos? Bueno, después la que se le hizo a Carlos de Juanpi ya se dijo. ¿Qué experiencias existen en el mundo donde se han dejado de usar los manicomios y se han servido? De Laura. Ahí Mirta pregunta si, para Norman, si consideras que estamos transitando una crisis civilizatoria. Una pregunta disparatada de Mayra Navarro, ¿creen posible un modo donde todos estemos controlados? Macarena Liñeiro dice, ¿puede el arte gestar una respuesta comunitaria ante tanto individualismo, más allá de denunciar desigualdad? Mariela Asnés, ¿qué sucede con aquellos pacientes que por su propia situación subjetiva no pueden sostenerse fuera de una internación? Florencia, para mí es un bajón recordar el encierro, aunque como los presos somos el pueblo, ahora lo siento como una revancha para afirmar la desmanicomedización, como un plan de salida global. Bueno, creo que más o menos... después otro de, a personas como yo la tecnología nos permite relacionarnos con otros seres vivos, dicen por ahí. Bueno, y otros que siguen pensando ahí sobre la tecnología, si nos controla, si vamos a hacer una resistencia posible desde el arte. Bueno, hay otros que ahí ya también metieron nuevamente la política, que otros caminos ven posibles en la ciudad, ya que como vemos, la reta va a seguir en el gobierno. Si la cultura se prohíbe en estos contextos, será por su capacidad transformadora. También que se hable sobre la ley de salud mental. Bueno, un par más, a ver, de Vicky Blanco, ¿en qué medida podemos decir que estamos transitando un aislamiento con la cantidad de redes virtuales que creamos para estar en más de un lugar a la vez? Aislamiento es lo que se vive en los manicomios. Bueno, esas, y aprovecho también, ya que estoy, una que antes en la previa estábamos hablando con Norman sobre inventar o crear un nuevo teatro, que claramente es una disciplina que con los cuerpos no presentes se ve perjudicada. He intentado ver algunas cosas de este modo, pero me parece que hay algo que se pierde, ¿no? Algo de la situación ficcional o artificial en relación a los afectos o a las pasiones que se ponen en juego ahí, que queda perdido, y cómo si ese teatro que habría que inventar, que no se sabe bien cómo y de qué manera, podría recrear algo de eso en otro modo. Bueno, eso. ¿Puedo hacer un comentario sobre una de las cosas que mencionó Fernando? Alguien ponderaba la tecnología que de pronto te permite estar conectado con 100 o más personas a la vez, que es un poco lo que está ocurriendo en este momento. Pero antes de todo esto, yo he visto a una persona conectada a través de su celular con muchísimas personas, tal vez con 100 personas a la vez, pero totalmente desconectada de los 5 o 6 que estaban alrededor de la mesa que él compartía. Entonces, él estaba conectado con 100 personas, pero totalmente desconectado de su familia que estaba compartiendo con él en ese momento la mesa familiar. Es la reflexión que me despierta este asunto. Y es a lo que me refería con respecto al tema de cómo vamos a cambiar, si vamos a cambiar algo, cuando todo esto termine. A ver, compañeros, yo no sé bien cómo es el tema del tiempo. Claudio, por ahí, no sé si habría que hacer una síntesis o hay tiempo para seguir, que nos marques eso, porque si era que había que terminar a las 5, ya son las 5, pero digo, si en caso que haya que terminar, yo ofrecería o propondría
que cada uno de nosotros haga una pequeña síntesis de 2 o 3 minutos, tomando un poco también todas estas preguntas o estas inquietudes que leyó recién Fernando, porque no se puede responder a todo, quizá tenemos para otro programa, pero yo propondría eso, hacer una pequeña síntesis. Sí, tomen unos 10 o 15 minutos para hacer una síntesis cada uno de lo que opinan. ¿Para 10, 15 minutos cada uno o en total? No, En total. en total. Bueno. Claro, bueno, está bien. Empecemos con Norman. Bueno, me parece no sé que... Si Norman, va. Digan ustedes. Adelante, Norman, adelante. Gracias, Carlos. Me parece que si hay tantas preguntas, vamos a salir adelante, porque lo que constituye la victoria es las preguntas. Y ustedes con lo que desarrolló el compañero que acumuló estas inquietudes, está claro que hay muchas preguntas, por lo tanto hay muchísimas posibilidades que yo no tenía antes de esta reunión. Yo pensaba que iba a ser más seca de vientre, digamos. Pero con esta cantidad de preguntas, yo digo, uy, acá va a pasar algo. Porque el valor de lo que está pasando está en las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos? Y una de esas inquietudes estaba relacionada al deseo, que es probablemente la estrategia de cualquier proyecto de vida. No es la necesidad, es el deseo. Mientras estemos en la necesidad de salir, todo más, es muy difícil que podamos enamorarnos. Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Está la necesidad y tenemos que salir rápidamente de la necesidad para entrar en el deseo. El teatro es deseo. La revolución es deseo puro. Es nada más que deseo. Y el hombre se ha constituido el más creíble de los sujetos animales que existen para poder llegar a ese lugar, al lugar de los deseos. Lo que está impidiendo entrar en el deseo, a no ser que uno tenga placer de la necesidad, que es otra enfermedad, que tenga placer con necesitar y no desear, sería para responder un poco. Entonces sí, ya nos estamos alejando de todos los juegos, porque los juegos son deseo, el deseo. Y la única cosa que advertirías de las advertencias, porque somos especialistas en advertir, pero no en poner el pecho, advertir sería: no hagamos catarsis con esto. No vomitemos lo que nos molesta para sentirnos 15 minutos bien, sino que hagamos algo para seguir jugando, para seguir en el deseo. En lo personal no puedo, muy breve el comentario. En lo personal, habla, Claudio, sí. Habla vos, Carlos, tranquilo. No, en lo personal simplemente suscribir cada una de las palabras que ha dicho Norman. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, y yo comparto la opinión de que tanto como se pregunta, algo tiene que salir de bueno para cuando hayamos, y ojalá sea lo más rápido posible, superado este momento de crisis. Bueno, y a ver si nos acordamos de las preguntas en ese momento y las empezamos a responder. Si nos acordamos de las preguntas en ese momento y las empezamos a responder. Nada más que eso. Muy bien. Bueno, para yo cerrar con lo mío, me parece que yo soy optimista. A ver, optimista, creo en la gente, creo en la conciencia y en el deseo de la gente, de las masas, usando términos más políticos, más amplios, de que va a producir cambios. Yo deseo y creo que la gente desea, la mayoría de la gente desea que haya una sociedad, una manera de vivir,
sin tantos encierros. No solo encierros manicomiales, sino tanto encierros sociales, esto que fuimos desplegando durante la charla. Yo confío, el capitalismo o estos sistemas sociales, políticos, generalmente nos llevan al pesimismo, nos hacen no desear, nos hacen no desear cambiar. Entonces nos hacen no desear cambiar en el arte, ¿no? Nos hacen no cambiar en la política, nos hacen no cambiar en el deporte, nos hacen que estemos estructurados sin deseos a una forma de vivir. Y me parece, yo confío en la conciencia y en el deseo profundo que tiene la gente por un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva sociedad. Yo deseo eso y confío que la gente lo va a llevar adelante. Bueno, compañeros, no sé si agregar algo más, si no damos un cierre más formal. Lo hago yo recordando un par de cositas. No sé si vos, Norman, querés agregar, que vos sos el invitado acá de honor, si querés cerrar vos. No, gracias por la invitación, che, y vos siempre estás iniciando, propensando, con tu entusiasmo, poder seguir pensando. Gracias. Bueno, para la gente que nos siguió, agradecerles infinitamente, más de 200 personas interesadas, no sé si pudieron entrar todos, creo que hay un límite para eso, pedimos disculpas. Los invitamos para estos ciclos de conversaciones que se llaman Encierros Disparatados, que está organizando el Frente de Artistas del Borda, con la colaboración de la gente también de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, a través de Liliana Cove, que es su presidenta, que sigue apoyando desde la red todas las iniciativas que hacemos los grupos que pertenecemos a la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Así que agradecerles la presencia. Dentro de 15 días, no va a ser el viernes que viene, sino dentro de 15 días, estén atentos, vamos a hacer un nuevo encuentro, un disparatado, con otro invitado de honor, como hoy tuvimos a Norman Brisky, y para seguir debatiendo esto, y seguramente muchas de las preguntas que quedaron sin responder, las seguiremos atendiendo o discutiendo o debatiendo en el próximo encuentro disparatado. Muchas gracias, buenas tardes, y gracias, Norman, nuevamente por estar juntos a nosotros. Muchas gracias por abrir la mirada. Gracias, Norman. Gracias. Gracias. Carlos. Bravo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Norman. Gracias. Muy bien. Lo voy a apagar, Chao. Listo. Nos van a apagar. Yo no uso reloj, el tiempo no existe, eso es algo inventado por los hombres. ¿Y para qué cree que los hombres... Este es el backstage. Desmutate, sección Desmutate.